Bueno, pues vamos a continuar con el Apocalipsis. Nos quedamos la última vez en la pregunta que hacen los opositores a Dios, los que ahora buscan su escondite. La pregunta que hacen, ¿se acuerdan? Es ¿quién podrá sostenerse en pie? Y su pregunta es bastante espantosa, porque no es que quieran ascender a la presencia de Dios, ¿cómo les diré?, de forma humillada, entendiendo su lugar, sino simple y sencillamente los moradores de la tierra quieren continuar con sus planes independientes a Dios, y obviamente pues guardando un odio y un rencor que se hace manifiesto a través de maravillarse en pos de la bestia. Si recuerdan, el capítulo 13 de Apocalipsis dice que, y lo mismo dice el libro de Daniel, que la bestia habla grandes palabras, ¿sí? Y uno de los detalles que menciona Apocalipsis 13 es la idea de que habla en contra de Dios y de los que moran en su tabernáculo. Entonces, para cuando se abre el cielo y aparece el Cordero, estas personas simplemente alzan sus ojos al cielo y saben que están perdidas y que va a ser totalmente imposible luchar contra Dios. Pero la pregunta, como les he estado diciendo, la pregunta que ellos hacen es la más importante que una persona se puede hacer. ¿Cómo puedo acceder a la presencia de Dios sin ser destruido? Y si Dios dice que regresará sin relación con el pecado, eso descalifica a cualquier ser humano para habitar en su presencia. Sí, y entonces les comentaba yo de estas preguntas que se hacen a veces en los salmos, de quién subirá al monte de Dios, sí, o sea, quién va a acceder a la presencia de Dios. Y como les decía, la respuesta a estas preguntas vienen en el capítulo 7 del Apocalipsis, ¿ok? Durante todos estos juicios, etcétera, durante todos estos años en donde Dios descarga su ira a través de varios juicios y le permite al diablo tener meses de total libertad, durante esta época habrá personas que se harán preguntas, las preguntas importantes de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy? Cuando muera, ¿a dónde iré? Y obviamente en medio de una propaganda ya brutal, no solamente, ya olvídense, a través de los medios de comunicación, sino apoyada y repetida por prácticamente toda la humanidad, va a haber personas que aún en medio de esas tinieblas tan brutales van a responder, van a intentar buscar sus respuestas en Dios y se reconciliarán con Él. Eso es de lo que habla el capítulo 7 de Apocalipsis, de dos grupos, vamos a llamarlos así, que tienen acceso a la presencia de Dios. Y de hecho uno de estos grupos, tal cual se dice en Apocalipsis 7, están de pie. ¿Ok? Entonces, a veces, como les decía la última vez, pensamos que el Apocalipsis, pues simplemente Juan, pues le venían revelaciones medio extrañas ahí en Patmos y las iba plasmando, pero no, para nada es el caso. O sea, Juan lleva una estructura perfecta en lo que nos va narrando, ¿sí? Y es una estructura perfecta que además va a darle sentido a toda la historia bíblica, a la historia que van narrando los 65 libros anteriores. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quiénes son estos dos grupos? Me voy a adelantar, ¿sí? Y les voy a decir de quiénes son, y luego les voy a decir, y luego les voy a dar una explicación acerca de los dos grupos.
Número uno, el capítulo 7 de Apocalipsis nos habla de 144,000 judíos. Número 2 nos habla, y literalmente así lo menciona uno de los ancianos de los que están alrededor del trono, nos habla de los mártires de la tribulación, aquellos que han salido de la gran tribulación, ¿ok? Pero que tuvieron a bien lavar sus ropas en la sangre del Cordero, ¿sí? Pero que tuvieron a bien arrepentirse. ¿Ok? Y esto es increíble porque los seres humanos tenemos una capacidad para mantener una consistencia en nuestras ideas que cuando se nos presenta una contraria nos genera mucho conflicto interno. Entonces, esto es como hoy en día hablarle a un europeo de Cristo, ¿sí? O sea, en su cerebro ellos ya superaron eso y lo que sigue es conquistar las estrellas, ¿sí? Entonces, cuando se les habla de cosas que les debería quedar bastante claro a ellos y a cualquier ser humano, como el infierno, como el fracaso del ser humano, bueno, parece que les estuviera uno hablando en japonés. Ahora imagínense durante la gran tribulación, en donde prácticamente el acceso a la verdad, sí, está reducido a la nada, porque vives bajo el dominio de Lucifer y de la bestia y del falso profeta, que obviamente pues no van a estar permitiendo nada que de alguna forma los fuera a descubrir como realmente son. Entonces, piensen en estos términos de la disonancia cognoscitiva. Bueno, olvídense en aquella época. Pero bueno, como dice Jesús, el Evangelio se va a predicar a todas las naciones. Y el Apocalipsis, ahí en el capítulo 7 nos habla de muchedumbres. O sea, la gente, aún en medio de tantas tinieblas y de tantas mentiras, se va a convertir. ¿Le va a costar la vida? Sí. Simplemente un telefonazo del vecino, una denuncia por parte de un familiar, prácticamente va a bastar para que la persona se le cuestione si reconoce a Cristo como el Salvador, y pues la respuesta afirmativa le va a costar literalmente la vida, le va a costar la cabeza. ¿Ok? ¿Qué va a haber detrás? ¿De qué se les va a culpar? ¿Cuál va a ser la narrativa para llevarlos a la muerte y que la gente aplauda la muerte de las personas? Vayan ustedes a saber. Pero pueden estar seguros que la gente va a ver bien el hecho de que los cristianos sean matados. O sea, qué bueno que los mataron, porque estos tipos están locos, no creen en la verdad, no creen en lo que se dice en los medios, bola de enfermos mentales. Qué bueno que los están matando literalmente, porque llenen los puntos suspensivos. Ok, bueno, pero me regreso tantito. Los 144,000 judíos de los que habla el capítulo 7, son sellados. Y ahorita, y esto se los comento para hacer un poco de resumen del encabezado del capítulo 7. Nada más quiero comentar algo. Acerca de los 144,000 hay 18 o 30 o 200 teorías de quiénes son. Y ahorita no me voy a detener tanto en quiénes son. Piensen, porque el típico, de por qué no se menciona Adán. Ajá. Y entonces de ahí sacamos o queremos sacar ciertas conclusiones acerca de la bestia, etcétera. Está bien, todos estamos buscándole. Ajá. La lista es bastante extraña. No mencionan a Adán, pero tampoco mencionan a Efraín. ¿Sí? Y sí se menciona al hermano. Se menciona a Manasés. O sea, la lista en sí ya es bastante extraña. ¿Ok? La lista de las tribus que ahí se menciona. Pero ahorita no me quiero detener tanto en quiénes son, sino en su posición delante de Dios. ¿Ok? ¿Y qué nos quiere enseñar este grupo? ¿Ok? Y eso es en lo que yo me quiero concentrar, es lo que más me interesa. ¿Ok? Como dijera Pablo a los filipenses, les dice: yo quiero que vivan agarrados de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Jesucristo yo me pueda gozar de que
de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que nos va a enseñar este grupo de los 144,000 judíos y el lugar en donde se encuentran, lo mismo que los mártires de la tribulación, es lo más importante. Entonces, quiénes son, cuál es su origen, etcétera, luego lo vemos, pero lo más importante es que quiero que sepan dónde están. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la primera pregunta con la que sale Dios a buscar al ser humano es ¿dónde estás? ¿Ok? Ahora, ¿quién va a estar en la presencia de Dios? ¿Quién subirá al monte de Dios? Entonces, para variar, les voy a hacer una introducción bastante larga, para que ustedes puedan ver todos los símbolos que emplea la Biblia. No me voy a detener en todos los ejemplos, obviamente, solo quiero que vean el patrón. Y que esto nos lleve a una reflexión, ¿ok? ¿Por qué? Porque una de las principales, ¿cómo les diré? Uno de los principales fines de la literatura apocalíptica es traerle aliento, ¿ok? Es inspirar a los creyentes que están pasando por el mal rato, ¿ok? Entonces, si nosotros llegamos a entender esto, ¿y dónde se encuentran estos dos grupos? ¿Ok? Esto a nosotros nos va a traer mucha inspiración y nos va a enseñar en dónde vivir. ¿Ok? Para efectos es muy importante dónde. ¿Ok? Porque el cómo vivimos y el dónde vivimos tienen que ver. ¿Ok? Les insisto, Dios no cambia lo que haces. Dios cambia lo que crees, porque lo que crees determina lo que haces. Si tú crees que Dios te rescató con un propósito, que Dios te ama y que lo más importante es caminar con Él, eso te va a llevar a dejar de fumar, de drogar, de tomar, de ir a los antros. ¿Por qué? Porque pues lo que tú crees es que Dios te ama y que Dios te ha elegido o te ha llamado para que tú camines en su presencia y para que tú puedas hacer una diferencia en la vida de muchas personas para bien. Si tú crees que eres un cristiano de segunda, que no vale la pena vivir para Cristo y que es bien difícil, bueno, pues es natural. Pues vamos a vivir conforme a lo que creemos. ¿Ok? Lo que sucede es que muchas veces tenemos que probar la presencia de Dios. Como dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, para que realmente en esa satisfacción podamos comparar que lo que el mundo nos ofrece, en realidad, son puras porquerías, digo, bien presentadas, no se lo vamos a negar, no se lo vamos a negar a Lucifer. O sea, si ven cuando Dios dijo que para la tierra iba a producir cardos y espinos, Lucifer se encargó de ponerle focos bonitos. Digo, todos lo entendemos, el mundo es muy atractivo. El mundo es fascinante. Sí. Pero los que han caminado con Dios saben que no tiene nada que ver con la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, esto espero que cale hondo dentro de nosotros y entendamos que los que hemos vuelto a nacer pasamos por un proceso de muerte a vida. ¿Ok? De las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. ¿Ok? Y que este camino en el que hoy andamos debe de ir generando cada vez más fruto y cada vez más madurez en nosotros. ¿Ok? No quiere decir que una persona que esté sumamente madura en Cristo no tenga la posibilidad de ser el peor de los osos. Eso no implica. Pero sí implica que tiene un conocimiento profundo de Dios y que ha probado de las aguas de reposo que ofrece este pastor. ¿Ok? Bueno, entonces no se me vayan a desesperar, porque quiero que les quede claro dónde están los 144,000 judíos. ¿Ok? Y dónde tenemos que estar. ¿A dónde nos está llamando Dios?
Y es nuestra responsabilidad si queremos ascender o no. La semana pasada les leía yo este versículo de Isaías. ¿Dónde estoy? Perdón, ya se me fue mi versículo de Isaías. Uy. Bueno, era Isaías, era Isaías, si mal no recuerdo, 57:14. Ahorita se los digo, es que mi computadora tuvo bien tronar. Y bueno, lo que dice es que Cristo Dios habita en las alturas. Miren, se los leo. Y bueno, realmente la palabra alturas es donde me quiero centrar. ¿Dónde estoy? Uy. Y con el quebrantado de espíritu, si estuviera yo ahorita 57:15, me equivoqué por uno. Bueno, ahí les va. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, ¿ok? Y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Okay, entonces esta es la idea de que Dios quiere que nuestra vida vaya en ascenso. Okay, que es precisamente donde Dios habita. La palabra hebrea sería marom, ¿sí? En un lugar elevado, en un lugar excelso. ¿Ok? Bueno, entonces nuestra historia, la historia de la humanidad, arranca en un monte. ¿Ok? Y alguien diría, no, Charlie, arranca en un jardín. Sí, ¿ok? Pero van de la mano. ¿Ok? Dios habita en un monte. ¿Ok? En el monte de Sión, en Jerusalén la celestial. Cuando ustedes vean en los libros de Crónicas, pero el pueblo todavía adoraba en los lugares altos, es porque obviamente ya absorbieron cualquier cantidad de paganismo, ¿ok? Ya que los dioses habitan en montes. Baal habita en un monte, en el monte del norte. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les decía yo en el libro de Zacarías que Shamash habita en un monte? ¿Ok? Los dioses, en la mentalidad de estas personas, habitan en montes. Si yo quiero que una divinidad descienda para que tenga comunidad conmigo, bueno, pues o subo al monte o le hago una especie de monte. Le hago un sigurat, le hago una pirámide. ¿Ok? Por eso es que están en todo el planeta. ¿Okay? Porque esta idea se exportó desde Babel. ¿Okay? Entonces hago un monte, entre comillas, artificial para que venga la divinidad. ¿Okay? Entonces Dios también habita en un monte. ¿Okay? Entonces nadie se me vaya a desgañitar, Charlie, pero es que nada más hay un Dios. Sí, hay muchos Elohim, pero no hay ninguno como Jehová. Hay muchos seres celestiales, muchos de ellos rebeldes, pero ahorita les voy a leer un versículo de Éxodo 15 para que nadie se desgarre las vestiduras, ¿ok? El caso es que los que invocaban los paganos a otros seres celestiales, a otros dioses, bueno, pues o subían al monte o les hacían uno. Y acuérdense que el diablo se dedica a imitar lo que Dios hace. Entonces Dios, hablando del rey de Tiro, ahí en el capítulo 28, un capítulo famoso por describir, usando al rey de Tiro, por describir al lucero, ¿ok? Dice lo siguiente, se los voy a leer desde el versículo 12, 28:12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ok, este era el estándar.
¿Ok? Versículo 13. En Edén, en el huerto, hasta aquí no hay ningún problema, es un jardín. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. Okay, acuérdense que ciertas de estas piedras las traía el sumo sacerdote en su pectoral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote se tenía que literalmente disfrazar, ¿ok?, de un ser capaz de presentarse en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces se tenía que cubrir su desnudez. Lo mismo que hace Dios con Adán. Después de la caída ahí en Génesis 3, es lo mismo, y de hecho encuentra los mismos términos, cuando se viste al sacerdote, ¿okay? Cuando se ordena vestir al sacerdote, en este caso a Aarón, y a sus hijos. ¿Okay? ¿Para qué? Y dijera Apocalipsis 3, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ok, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse, ¿en dónde? En el 13 nos dijo que se paseaba, que andaba en el huerto. Aquí nos dice, en el 14, dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde viven los dioses? Los dioses viven en paraísos. ¿Ok? Entonces, piensen en un monte que en alguna de sus laderas, si así lo quieren ver, o en alguna meseta, o hasta la cumbre, en algún punto, tiene un jardín. ¿Ok? Y obviamente el jardín goza de algo básico para la vida, que es el agua. El agua no escasea. Al contrario, en el caso del Edén, sale un río gigantesco y ese se divide en 4 brazos. Miren, todos los que vivimos en una ciudad, la primera vez que leemos el Génesis capítulo 2, o sea, una de las preguntas es, ¿para qué me describes un río? O sea, no, si me vas a describir el Edén, porque pienso que esto es importante, ¿qué me importa que haya un río? Y que en el río haya oro y el oro sea bueno. O sea, sí, pero está describiendo algo en donde cualquier rey en Mesopotamia hubiera muerto por vivir. ¿Ok? Un río tan grande que se divide en 4 brazos y que tiene ciertos elementos, etc. ¿Ok? Entonces aquí no escasea el agua, tienes un jardín. Y lo más increíble del Edén, que eso también pues no nos impresiona tanto, que haya cualquier cantidad de árboles frutales. Ajá. Te vas a Jericó y pues más vale que te dediques a comer dátiles y algunos que otros alimentos, pero no es que vayas a encontrar todo el año como en el supermercado, las sandías, el melón, las tunas, etcétera, 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 la guayaba, los mangos, la guanábana, no. Entonces, piensen en Mesopotamia, hace 3000 años, o los que ustedes quieran, y la caída se nos hace todavía más dura. ¿Por qué? Porque es, Eva, ¿qué vas a hacer? Tienes una cantidad de árboles a tu alrededor. Nosotros hace 3000 años no sabemos del supermercado. Sí, o sea, no es que, oye, ¿dónde está la fruta? Vete allá. ¿Y dónde está la carne? Vete para allá. No, o sea, no hay carne diario. Para nada. Y no hay los cortes como se te antoje, ya ahí congelados para que te los lleves y saques tu asador. Y no hay la fruta de todas las estaciones del año de todos los países. ¿Ok? Para ellos es, pues hoy me levanto, mi fuente de proteína será la leche que le extraiga yo a mis chivos. Si hay un evento especial, pues sí, comeré carne. Pero esto no es lo del diario y además el extraer el alimento de la tierra me cuesta trabajo. O sea, me queda claro lo que Dios le dijo a Adán, ¿eh? Y pues tengo nada más no tengo la cantidad de cereales, los tengo que sembrar, los tengo que cosechar y tengo que hacer todo un proceso de elaboración para luego comérmelo.
Entonces piensen en circunstancias total y completamente difíciles y contrapongan eso contra un Edén, en donde lo tienes todo, todo a la mano. Bueno, ahí es donde empieza nuestra historia. Viene la caída y lo que sigue es una historia de corrupción, y ahorita les voy a enseñar el patrón. ¿Ok? Una historia de corrupción que acaba ¿en qué? Acaba en una mezcolanza de aguas. Dios había separado, ¿ok?, durante sus primeras actividades en Génesis 1, las aguas de las aguas, y unas quedan arriba de la expansión. Bueno, nuevamente se abren las ventanas y salen los chorros del abismo. Vuelves a tener una revoltura, vuelves a tener el caos. Es un retorno al caos primordial, si así lo quieren ver. ¿Ok? ¿Y dónde acaba, o quién es el protagonista en este caso de la historia? Pregunta el Salmo 15, ¿quién va a subir al monte de Dios? ¿Quién va a estar en su presencia? ¿Ok? Y entonces que se les grabe la palabra monte. Y los que conocen bien el Apocalipsis ya saben por dónde voy. Y cómo se relaciona esto con los 144,000 y a dónde voy. ¿Ok? Entonces, y luego contesta el Salmo 15:2, se los leo. El que anda en integridad, tamim, tam es completo, tamim es íntegro, y hace justicia, tzedaká, ¿ok? Y habla verdad en su corazón. Ok, regreso, viene la caída. La caída supone el inicio de una corrupción que va en aumento hasta que un hombre justo y íntegro o tamim camina con Dios. Y ese hombre, Noé, va a acabar, o más bien, va a reiniciar a la humanidad encallando en dónde. ¿Ya vieron? Y el patrón sigue, ¿eh? Tienes el caos en las aguas que simbolizan, ¿se acuerdan? Lo incontrolable, la braveza, el bramido. Tienen una mezcolanza de aguas caóticas que termina con la vida de todo aquello que tiene aliento en sus narices. ¿Ok? Muerte. El mar significa caos y, pregúntenle a Jonás, significa muerte, significa sepultura. Significa los cimientos de los montes. ¿Okay? La siguiente vez que lean Jonás 2 se les va a hacer mucho menos complicado ver qué está diciendo Jonás. ¿Ok? Y de este caos, ¿a dónde va a acabar Noé? Noé va a acabar en un monte. Noé acaba en el Ararat. El arca, con sus 3 pisos, qué raro. ¿A dónde ascendió Pablo? Ajá. Dice, hasta el tercer cielo. Y tienes el cosmos representado a través del tabernáculo en 3 secciones. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. No es casualidad. El arca con sus 3 secciones va a acabar ¿en dónde? En un monte. Y de ahí reinicia la humanidad. Se los voy a leer. Dice... Y reposó el arca, le estoy leyendo Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Para los judíos, años más tarde, el mes séptimo, los 17 días del mes, estamos terminando la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Estamos casi terminando la fiesta, es fiesta. Ok, qué raro, tabernáculos. Charlie, ¿tiene que ver esto? Sí, tiene mucho que ver. Dice, sobre los montes de Ararat. Ok, ahí acaba, en un monte. Y luego se los voy a leer 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé, por así decirlo, ha subido al monte de Dios. ¿Ya vieron? Dios habita en la altura. ¿Okay? Dios habita en el monte.
¿ok? Lo que acabamos de leer en Ezequiel 28. ¿Dónde encalla el arca con sus 3 secciones? En un monte. Y desde ahí se va a reiniciar la humanidad. Les decía yo el domingo que el 8, número de reinicio, baja la humanidad representada en 8 personas. Y ahí Noé hace su altar. Ok, tiene esta comunión con Dios. Versículo 21. Y percibió Jehová el olor y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, desde este ángulo, como le quieran llamar, desde este sitio, desde este monte, se los voy a poner más claro, desde esta altura, a donde está ahorita Noé, gracias a Dios, él puede ofrecer este holocausto que le llega, esta ofrenda que llega a la nariz de Dios y que desde hasta cierto punto mueve a Dios a llegar a ciertas conclusiones, entre ellas: no voy a volver a destruir a todo ser viviente como he hecho. Y el olor que Dios percibe, sí, y el olor que Dios percibe es grato. ¿Ok? Entonces, y desgraciadamente el siglo se va a seguir repitiendo. Entonces pasamos de las aguas al monte. Piensen en lo que va a seguir. Desgraciadamente la humanidad vuelve a entrar en este patrón de endurecimiento, pecado. ¿Y qué? Hagamos una torre. Hagamos un zigurat. Vamos a hacer una estructura piramidal cuya cúspide llegue al cielo. Ok, vamos a arreglar el mundo en nuestros términos. Vamos a hacernos una ciudad, vamos a hacernos un monte, en este caso una torre, y vamos a hacernos un nombre. Es exactamente lo contrario. ¿Y dónde arrancan? Desde la llanura. ¿Sí lo ven? Dios habita en la altura, estos quieren arrancar desde el mundo. Esto es las religiones. Las religiones buscan ascender de una forma equivocada. No entienden que necesitan la salvación de Dios y que para subir al monte de Dios necesitamos ser rescatados de la esclavitud. Ahorita se los pongo muy claro. ¿En qué acaba esto? En dispersión, en confusión. Y luego llamó a una persona, llamó a Abraham. Y uno de los puntos cruciales en la vida de Abraham es obviamente el ascenso a un monte, en donde Abraham de primera vista va a entender, y eso lo dijera el autor de la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 11, Abraham entenderá lo que es la resurrección de entre los muertos y la idea de que Dios provee. Adán sube literalmente a morir, porque va a morir a su hijo, le va peor que si se muriera él. En su corazón muere Isaac, y cuando alza los ojos lo que ve es un carnero entre unos espinos, atorado en una zarza, y entonces entiende, Dios provee. Y ahí habla con Dios y recibe promesas. ¿Ok? Les voy a leer Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Dios será provisto. Entonces aquí tiene nuevamente esta idea del íntegro que asciende a un monte y recibe la vida. ¿La vida de quién? Literalmente de su hijo. Porque el autor de Hebreos aclara que en sentido figurado, en el monte Abraham recibió a su hijo de entre los muertos. Ok. ¿Cómo arranca el Génesis? Ok, la restauración del caos, la generación de vida. ¿Y cómo termina? Les voy a leer Génesis 50:26. Así termina nuestra historia en el Génesis. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron.
y fue puesto en un ataúd en Egipto. Empezamos con la vida y desgraciadamente el pecado nos lleva a que acaba en muerte. La historia del Génesis acaba con un sarcófago, un ataúd en Egipto. Egipto, la representación del arreglo de la vida con independencia de Dios. Y ahorita les va a quedar muy claro este versículo de Apocalipsis que dice: y las ciudades de las naciones cayeron. Cuando Caín abandona, después de convertirse en un asesino, abandona cualquier idea de arrepentimiento y se va al oriente, alejándose cada vez más del Edén, lo que hace es fundar una ciudad, una aglomeración de personas donde vamos a ayudarnos unos a otros, vamos a arreglar el caos, pero sin Dios. ¿Ok? Y eventualmente, así, en el imperio egipcio, acaba sepultada la vida de un hombre íntegro. El Génesis nos habla del caos y también nos habla de cómo enfrentarlo. Y entre otras cosas para eso, nos presenta la vida de José. Entonces fíjense, empiezo con vida y termino con muerte en un lugar espantoso. ¿Sí se entiende? Ok, vamos a salir de este lugar horrible, en donde literalmente se nos echa ¿a dónde para matarnos? A las aguas. No es casualidad. Los judíos son exterminados a través del ahogamiento en el Nilo. Un sobreviviente, qué raro, de este ahogamiento, un sobreviviente, alguien que sale de estas aguas, sí, literalmente así se llama, o su nombre tiene que ver con la extracción de las aguas, don Moisés, se acaba encontrando con Dios. ¿En dónde? Bueno, se los leo. Dice: apacentando Moisés, le estoy leyendo Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Qué raro el patrón. O sea, que saliendo de las aguas del caos, esta persona cabe en un monte. Ok, piensen en Jesús, sigue el mismo patrón. Sale de las aguas, sobre él se posa el Espíritu Santo y eventualmente acabará en el monte de Sión a la diestra del Padre. Es lo que dice Apocalipsis 12, que fue arrebatado para Dios. Ok, entonces podemos ver toda este patrón en donde pasamos de las aguas caóticas del caos a la vida. Las aguas representando el caos y la muerte, el monte representando la morada de Dios y donde nos encontramos con Él. Ahorita les voy a seguir enseñando esta idea. Les voy a enseñar dónde están los 144,000 judíos. Si se quieren ir a Apocalipsis 14, ahora lo van a entender. Las élites del mundo acaban preguntándose: ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién va a poder estar en la presencia de Dios? Fíjense, dice 14:1 Apocalipsis: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¡Oh, qué raro! ¿Ah? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Dónde están los 144,000? Están en un monte. Salieron de las aguas del caos. Y hoy, bueno, no hoy, y ahora, ellos pueden estar en la presencia de Dios y literalmente se les presenta en el monte de Sión. En el Salmo 15 se hace la pregunta: ¿quién va a poder estar frente a Dios? ¿Quién va a subir a su santo monte? Ahí tienen a los 144,000. ¿Qué es lo que va a relatar a continuación? Y eso ya lo veremos en su momento, que son íntegros.
que no son fornicarios, y eso tómenlo en ambos aspectos. No fornican desde un punto de vista sexual y no fornican desde un punto de vista espiritual. ¿Ok? Ahí tienen la idea. Al igual que en el caso de Noé, al igual que Salmo 15:2, tienen las mismas ideas, la integridad y la justicia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice la historia? Fíjense, se los leo. Versículo 5, por ejemplo. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ok? Fíjense. Versículo 4, y es nada más un detalle. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. ¿Ok? Lo mismo que va a hacer Dios a través del Éxodo. Los judíos, durante el Éxodo, al igual que Moisés, que sigue el mismo patrón de las aguas caóticas al monte, hacen exactamente el mismo viaje. ¿Ok? Atraviesan las aguas que, lejos de estar mostrando toda su, ¿cómo les diré?, la cuestión de incontrolables, las aguas se convierten a los lados de los israelitas literalmente en muros. Ahí está Dios conteniendo el caos para que ellos crucen y de ahí vayan a dónde. Ahora, al Sinaí, como le quieran llamar, al monte, a encontrarse con Dios. ¿Ok? Fíjense, pregunta a Faraón, ¿quién es Jehová? Ok, se los voy a leer, Éxodo 5:2. Pregunta a Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No, ¿no lo conoces? No te preocupes, ahorita lo conoces y lo vas a conocer tú. Lo van a conocer tus dioses, lo van a conocer los israelitas, que buena falta les hace, lo van a conocer obviamente los egipcios y lo van a conocer hasta Canaán, al grado de que cuando llegue Josué a la conquista, Rahab sea famosa, okay, porque le salvan el pellejo, porque dice, yo sé que el Dios suyo es el bueno, pues supimos lo que hizo allá con los egipcios. Nosotros entendemos que el suyo es el que hizo los cielos y la tierra. Entonces Faraón, a través del juicio, de todos estos juicios, va a conocer quién es Dios. Lo van a conocer los egipcios y van a ver que sus dioses son totalmente inútiles. ¿Por qué los juicios están dirigidos a los dioses de Egipto? Pero lo más importante, los que van a conocer quién es Dios porque llevan siglos de esclavitud y de inutilidad, son los judíos. Para estos momentos, los judíos saben de teología un 5% de lo que deberían de saber. Les gustaron los pastos en Gosén, se quedaron y literalmente dice el Éxodo que clamaron. O sea, ni siquiera dice que clamaron a Jehová. Simple y sencillamente el pueblo de Dios clamó. ¿Ok? Y la idea es que Dios los va a liberar, los va a redimir de esta esclavitud. Misma situación, el mismo término que se usa para los 144,000. Los redime, se los lleva a su primogénito, a su hijo. Deja ir a mi hijo. Esa es la expresión. Y se los lleva a través de los mares. Cruzan el mar, dice Hebreos 11, por fe, intentando los egipcios hacer lo mismo, que carecen de fe y del conocimiento de este Dios, mueren ahogados. Ahí tienen la representación de la muerte y el mar nuevamente, para variar. Ahí está el patrón nuevamente. ¿Y qué es lo que hacen los judíos? Fíjense, una de las cosas es que reconocen que el Dios en el que creen está por encima de todos los otros dioses. Éxodo 15:11, preguntan, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Eso ya lo están diciendo del otro lado del Mar Rojo.
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? De ahí van a ir al monte y de ahí al tabernáculo. Y los dos motivos los tenemos en los 144,000. Unos están en el monte, los otros están en el templo de Dios. Y luego dice Éxodo 15:17, porque viene esta continuación. No solamente te libero del caos y de la muerte, quiero que subas, quiero que aprendas, quiero que tengas comunión. En pocas palabras, quiero que seas profundo. Dice Éxodo 15:17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Dónde están los 144,000? En el monte de Sión. Sí. ¿A dónde se paseaba el diablo? Ahí, en el Edén, en el monte de Dios. Fíjense. Entonces empiezan a ver esta idea del monte. Dios quiere que vayamos. ¿Ok? Y luego, capítulo 21 de Apocalipsis, misma idea. Juan sube a un monte y de ahí ve descender la Nueva Jerusalén. La idea es que se va a posar, que la ciudad está en la altura. Sí, hoy nosotros consideramos si una persona está en lo alto o en lo bajo según sus conocimientos, según su dinero, según su aspecto. Dios tiene otra forma de medir, ¿ok? Totalmente opuesta. Sí. Y además la forma de ascender, una implica para el ser humano normal el orgullo, para el creyente implica la humildad, reconocer su sitio delante de Dios. Entonces, se los vuelvo a leer, dice, tú introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, hacia allá vamos, nos sacó de Egipto con un propósito. ¿Sí lo entienden? Egipto representa al mundo. Si tú crees que Dios te arrancó del mundo, con un propósito, ahí viene la pregunta que Dios nos haría, ¿por qué viven en el mundo? Es ridículo que en el Apocalipsis a los cristianos se les tenga que ordenar que salgan de Babilonia para que no participe de sus plagas. Y sin embargo así es, claro. La instrucción no pudiera ser distinta. El mundo hoy ha deslumbrado al cristianismo, es natural. Dice, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Entonces esta es la idea. Fíjense cómo se manejan términos indistintamente. Monte, heredad, morada, santuario. ¿Ok? Y nos va a plantar. Oh. Dice el Salmo 1, ¿se acuerdan? Que el que se deleita en la ley del Señor y medita en su ley de día y de noche, será, como árbol plantado junto a corrientes de agua. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice el Salmo 92. Plantados, ¿en dónde? En la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Y de ahí, del monte, porque recuerden, piensen toda esta historia que se desarrolla alrededor del monte, ¿ok? Y que la tienes en el Éxodo y la tienes en el libro de Levítico. Todas estas instrucciones que se dan, ¿ok? Moisés sube al monte y se echa 40 días, abajo el becerro, todo lo que ya hemos visto. ¿Ok? Entonces, te enseño que te extraigo del caos y de la muerte. De ahí, quiero que tengas una vida de ascenso hacia mí. ¿Ok? Que subas al monte conmigo y yo te voy a enseñar
porque eso es lo que sigue en la vida de los israelitas. Te haces el tabernáculo y te enseño acerca de mí, te enseño acerca del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, de mi presencia, de cómo acercarte a mí. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 del Génesis hasta el final de la Biblia hablan de una sola cosa, y realmente empezando desde el capítulo 3 del Génesis, de la restauración de la relación entre Dios y el ser humano. Y estaremos viendo este ciclo, la próxima semana le sigo, de te invito a subir, subes, sí, pero las siguientes generaciones ya no quieren mantenerse a esta altura y se degradan y acaban en las aguas del caos. Ok. Y termino con este ejemplo, la próxima semana continúo. Fíjense, es Marcos 3:13. Dice, después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Misma idea, ven acá. Jesús sube al monte y llama, y le respondieron estos 12 cuates. Jesús dice, uno de los evangelios, pasó la noche orando, y a la mañana llamó a los que él quiso. Fíjense, nada más, y después que los hubo despedido, es otro versículo, es Marcos 6:46, se fue al monte a orar. Qué raro que vaya a un monte. Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Qué raro que nos encontremos a los 144,000 en un monte, ¿verdad? Bueno, quiero terminar con esto. Quiero que supongan que Dios está ahorita en un monte volteándolos a ver y le está diciendo, sube. Te estoy llamando. Y quiero que entiendan la implicación, porque pues, ¿quién va a subir al monte? Y si hay lastres, si traen la mochila muy llena, vacíenla. Si hay muchas amarguras, si hay pecados, si hay rencillas, si hay cosas que no los están dejando dormir porque saben que lo tienen que dejar. Bueno, pues Dios nos está llamando a una vida más profunda. Y lo que van a descubrir es lo que descubren los que han subido. En su presencia hay plenitud de gozo. Ya lo veremos, los 144,000 cantan un cántico que solo ellos se saben. Pues sí. Pero bueno, nosotros también hoy podemos disfrutar de una comunión con Dios profunda. Esa es la idea de Dios. Esa es la idea de Dios. Que Dios los bendiga.